mencionó la amonestación, el servicio domiciliario. También se habla de una pena que se denomina las reglas de la conducta. Es decir, cuando ustedes infringen la norma porque no llevan un comportamiento adecuado, un juez entra y les impone que ustedes tienen que comportarse de un modo determinado. Por ejemplo, el joven que antes consumía droga tiene que dejar de hacerlo, o si no, si es vigilado y la autoridad se da cuenta de que el muchacho sigue consumiendo, puede llegar a la misma pena privativa de la libertad, como le estábamos comentando. También existe la regla de la privación semicerrada. Esta ya es para algunos delitos más graves. Entonces lo que miramos allí es que si ustedes de una u otra forma cometieron algún delito, pero el Estado considera que no vulneró los derechos de la otra persona o los derechos fueron resarcidos, es decir, ustedes lograron, si fue algo económico, una reparación económica o las lesiones personales de las personas se curaron y no llegaron a mayores, que los muchachos vayan al colegio y en los tiempos libres, usar fines de semana y cuando no están en clase, tienen que estar con el ICBF llevando clases especializadas. Y por último, como les comentábamos, la pena privativa de la libertad. Ya el docente les había explicado que aproximadamente se mira que ustedes no pueden ser responsables de una u otra forma cuando tienen 13 años, pero toda la responsabilidad se la atañen a sus padres. Cuando tienen de 14 a 18 años, el código regula que pueden ir presos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un centro especializado que se llama El Oasis, que es donde los adolescentes que cometieron algún delito que amerita pena privativa de la libertad llegan. Se mira también que van a durar aproximadamente mínimo 1 año, máximo 5, si los derechos no fueron cometidos con dolo. ¿Qué es el dolo? La intención de ustedes de dañar el derecho de la otra persona. Cuando se habla de homicidio, se habla de extorsión o delitos que ya ameritan que ustedes tengan un tiempo, bueno, no ustedes, ojalá los jóvenes que cometen este tipo de instancias, puede durar de 2 años mínimo hasta 8 años. Entonces son años en su vida en el que ustedes, digamos, tienen 16 años, cometen este tipo de actos y van a durar allá hasta los 24 años. Tienen que pensar bien porque, por ejemplo, muchas veces los jóvenes se ven involucrados en este tipo de bandas criminales que a la larga puede que ahora sea divertido, pero cuando crezcan se van a dar cuenta que no les traía nada productivo a su vida. Cuando se habla de homicidio, muchas veces uno está en este tipo de instancias porque nosotros en el derecho tenemos que estudiar el tipo de comportamiento criminal y muchos de estos jóvenes se meten a las bandas porque les parece entretenido, les parece que así ganan más respeto, pero no están viendo que el día de mañana he tenido casos, tuve la oportunidad de hacer uno de mis consultorios jurídicos en la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. Entonces, allá llegaban casos de jóvenes que, por ejemplo, lo que hacían era que les ponían el reto de que si querías pertenecer a la banda tenías que ir a atracar a 5 personas, por ejemplo. Súper divertido, pero donde te encuentra la policía te llevan preso por hurto. ¿Y cómo respondes ahí? Entonces, estos son tipos de casos mayores. También he visto casos de las muchachas enamoradísimas del joven con 15 años de edad, ya embarazada, el joven de 18 le dice, bueno, vamos a atracar porque no tenemos otro modo de conseguir la droga o conseguir para la salida. Y los cogemos, ¿qué pasa con el joven? 18 años de edad. Les estamos diciendo que el código los regula hasta los 18 a ustedes, pero si tú tienes más de 18, eres juzgado como un adulto. No importa que hayas cumplido los 18 el día anterior. Y cuando eres juzgado como un adulto, las penas son mayores. Y la muchacha de 15 años embarazada, tercero de primaria porque no cursó más grados. Enseguida, primero que todo es quitada del núcleo familiar. El ICBF interviene, qué está pasando en esa vida y por qué llegó ahí. Y es obvio que ella también va a llevar una pena, porque en el caso que les estoy comentando, fue un asalto a un taxista y lo que hicieron fue que le metieron 3 puñaladas. Entonces, son cosas que ustedes se tienen que poner a pensar, porque a veces uno piensa, bueno, nada más voy a robar y eso se puede salir de las manos. También cuando están en el mundo de las drogas. En Colombia está permitido lo que se llama la dosis personal. Pero si nosotros nos encontramos con 50 cigarrillos de marihuana, no crean que nosotros vamos a pensar que esa dosis es para ustedes. Y es muy probable que ya haya una acción punitiva.
Otra cosa que se ve mucho, los delitos usuales que les estoy diciendo son los delitos que se suelen ver en los adolescentes. Estos muchachos que bajan la foto de la novia, bajan la foto de la amiga en ropa interior o sin ropa y comienzan a publicarlo o a pasarlo a los amigos porque les parece divertido, porque así se creen más machos. No se dan cuenta que lo que están haciendo ahí es que están incurriendo en un delito, porque están vulnerando la intimidad de ella y un derecho constitucional que se llama el habeas data, que es el derecho a la información de ella. Eso no tiene que salir de su lugar. Y si ella lleva en instancia a una denuncia y se hace una investigación por medio de policía judicial y damos con la persona que fue responsable, créanme que ustedes van a tener una responsabilidad. Otra cosa u otra modalidad que veo similar a eso es que las extorsionan. Me dicen, no, que si tú no quieres que yo pase la foto por el colegio me tienes que pasar 50.000 pesos. ¿A ustedes les parece que 50.000 pesos es suficiente como para que ustedes pongan a sufrir a sus padres porque están allá en un calabozo, porque a los jóvenes los tenemos mientras se realiza el proceso de juzgamiento ahí? Son cosas que tienen que averiguar. Allá tuvimos el caso de un muchacho de 12 años que tenía un amigo, el amigo tenía las fotos de la muchacha desnuda y le comenzaron a hacer una extorsión. Le decían, no, tienes que pasarme 300.000 pesos o si no yo publico las fotos. ¿Qué pasó en este caso? El joven de 16 no fue él, mandó al amigo de 12 años a que fuera al parque a encontrarse con la muchacha para cobrar la extorsión. Cuando llega el muchacho de 12 años está el CTI, está la policía y está todo el mundo esperándolo. Obviamente, como les comentamos, este tipo de comportamiento en el niño de 12 años no fue juzgado, pero se demostró la responsabilidad del mayor de 16. Eso se llama un autor del crimen. Ellos no son los que lo están cometiendo, pero sí fueron los que lo planearon. Entonces, lo que les quiero decir es que muchas veces por desconocimiento o porque uno considere que en un momento de su vida algo es entretenido, se puede meter en problemas que pueden repercutir a mayor. En los casos que les comentaba, delitos como homicidio, puede que ustedes no estén planeando matar a alguien. En derecho nosotros hablamos de algo que se llama homicidio preterintencional. De pronto cuando fueron a atracar simplemente pensaban herirlo, pero esas cosas pasan a mayores. Cuando pasan a mayores entramos a buscar. Y entonces aquí es por eso que estamos acá, porque no queremos ver a ninguno de ustedes en este tipo de procesos. Y bueno, yo les hablo a distancias mayores, pero también en las mismas peleas de colegio. Hemos tenido la oportunidad, una vez se pelearon unos muchachos jugando fútbol y se cogieron todos y se golpearon entre sí, entre los equipos. Allá estaban en la fiscalía con los papás de todos, ese papá que está trabajando y tiene que salirse del trabajo para ir allá a la fiscalía. ¿Y qué pasa ahí? Si tú golpeas mal a un muchacho, le dañas el ojo, ocasionas un daño mayor, estás incurriendo en una lesión personal. Y no solo eso, sino que si esa persona lleva un proceso clínico, tú tienes que asumir ese costo, o tu padre tiene que asumirlo. Entonces, disfruten de sus libertades, pero también recuerden que tienen obligaciones. También algo que se nos comentó en otros colegios en donde hemos estado, los delitos sexuales. Obviamente, nosotros tenemos derecho a la libertad sexual, pero recuerden que, como les hemos comentado, nuestros derechos tienen un limitante, y ese limitante es el derecho ajeno. Yo tengo mi esfera personal, espero que me respeten y tengo que respetar los derechos de los demás, porque si no me puedo meter en problemas. Les recomiendo, estos jóvenes que tienen 17 años, 16 años y se meten con muchachas de 13 o de 14, ustedes no se dan cuenta, pero eso en Colombia es un delito. Porque las muchachas de 14 años hacia abajo no tienen libertad. Es decir, el padre responde todavía por ellas. Y si el padre se da cuenta que de pronto usted está con su hija, porque caso hemos tenido, llegan a denunciar al muchacho por violación. Y puede que haya sido una relación consentida, pero no se dan cuenta que la muchacha todavía no puede decir sobre ella misma, porque es menor de 14. Entonces ahí hablamos de un abuso sexual de menor. Tienen que pensar todo este tipo de cosas. También se nos ha comentado sobre los embarazos de adolescentes. Les he comentado, de pronto no tengan este conocimiento y me gustaría que lo recuerden, por lo menos esto de hoy. Hay una ley que regula en Colombia que los métodos anticonceptivos tienen que ser entregados por el CIPEN, la IPS o la EPS gratis.
si ustedes se acercan y se asesoran también, ellos les pueden informar cuál es el mejor para ustedes. En vez de por miedo, de pronto porque no quiero que mi mamá se entere que comencé una vida sexual, luego que en 3 meses embarazadas de un muchacho con el que apenas están saliendo. Son cosas que tienen que pensar. Porque si bien nos podemos divertir, podemos disfrutar de la vida, también tenemos un rango de obligaciones. Y la idea, como le veníamos comentando a ustedes, es que estudien lo que quieran ser, si quieren ser técnicos, tecnólogos, si van a la universidad, pero sigan ese proceso de aprendizaje, porque el aprendizaje es lo que nos va a llevar más lejos en la vida. Muy bien, Eligio Córdoba, me hace el favor, Eligio Córdoba. Sí, buenos días. Como ya anteriormente los compañeros, las compañeras mencionaron, la idea de esta charla, antes que nada, es concientizarlos a ustedes acerca de sus actos, como dar cuenta, ustedes por ser menores de edad no están exentos de ser corregidos legalmente. Ustedes manejan un código, tienen un código, porque no lo sabían, como ya se lo acaban de comentar, que cada acto que ustedes hacen está regulado por ese código. La idea de esto es que se concienticen de sus actos, de las cosas que ustedes hacen. Aprovechen ahora que ustedes están jóvenes y están en el colegio, aprovechen a sus profesores, eviten dolores de cabeza a su papá, a su mamá. Por esos actos, inclusive sus padres pueden perder hasta la parte de potestad de ustedes. Si siguen así cometiendo actos, incumpliendo la ley, si llegan a los 18 años ya pueden enfrentar un proceso penal y pueden ser excarcelados. La idea es que también sigan, como les dije anteriormente, que sigan con sus estudios, todo lo que quieran ser profesional, estudien, se dediquen a sus estudios, sigan hacia adelante, no le entren de cabeza a su papá, a su mamá. Más que todo, eso es lo que realmente se trata de esta charla.